En la segunda lección de esta clase has recibido un archivo adjunto que quizás lo hayas descargado, si no puedes hacerlo ahora. Ese archivo es el que acompaña esta clase en la cual vamos a describir un poco la cuestión técnica con las variables. Hemos aprendido mucho y es hora de profundizar en los detalles. Las variables dijimos que son como cajas en las que tú puedes almacenar una información, luego cambiarla, y esa caja tiene un nombre, y cuando te refieras a ese nombre siempre vas a estar trayendo la información que ellas contienen. Las variables, dijimos, tienen un nombre, ese nombre debe tener menos de 255 caracteres, no creo que necesites nunca más que eso. Solamente puedes usar letras, números y guiones bajos. Sin embargo, las palabras deben comenzar siempre con una letra. Tampoco se permiten espacios, entonces cuando tienes que armar una frase compuesta para un nombre, solemos utilizar palabras juntas, poniendo en mayúscula la inicial de cada palabra, o bien usar los guiones bajos para reemplazar los espacios. Existe un estilo de construcción del nombre de las variables que, si bien no es nada oficial, se utiliza con mucha frecuencia, es el llamado método húngaro o Lesinski. Esta es una convención básicamente que consiste en poner siempre como inicio del nombre de la variable la abreviatura del tipo de elemento que son. Si es un integer, comenzarlo con int, si es una forma con frm, si es un módulo con mod, y así de modo que en un rápido vistazo podamos saber de qué tipo de variable se trata. Si tú buscas en Wikipedia, en notación húngara, podrás encontrar todos los detalles de este estilo. Cuando nos referimos al alcance de las variables, esto se refiere a desde qué lugares del código puedes ver o no el contenido de esa variable. Siempre podrás ver el nombre, pero no el contenido. Eso depende de cómo haya sido definida la variable. Si fue declarada a nivel del procedimiento, solo podrá utilizarse en la subrutina, en la macro, en la cual fue declarada. Se declara con la palabra dim. Si declaras que tu variable va a utilizarse a nivel del módulo, esto quiere decir que se verá en todas las subrutinas que se encuentran dentro del mismo módulo, esto también será declarado con la palabra dim. Pero si lo haces a nivel público, es decir, que puede usarse en todo el proyecto, ahí la declaras con la expresión public. Ese es el alcance. Pero ¿cuál es la vida útil? Es decir, una vez que le asignas un contenido a una variable, ¿hasta cuándo ese contenido permanecerá allí? Si es una variable local, se va a destruir al llegar a end sub de la subrutina en la que fue declarada. Si es una variable con alcance de nivel módulo, entonces va a durar a través de los end sub de las diferentes subrutinas y va a dejar de existir cuando se cierre el libro, o bien cuando presiones stop en el panel de VBA y detengas la macro, o bien cuando se agregue una nueva subrutina en el módulo, o cuando se llegue a la declaración end. Cuando es pública, en cambio, se destruye al llegar a la expresión end sub del módulo en la cual fue declarada. Como habrás visto también a lo largo de las clases sobre variables, tienes que agregarle un valor a la variable, si no, no tiene ninguna utilidad, es una caja vacía. Y hay dos maneras de hacerlo. Una es con una, digamos, programación estática de su contenido. Esto es cuando declaras la variable y luego pones igual y escribes el contenido de manera explícita. Pero también lo puedes hacer dinámicamente. Puedes hacer que tu variable tenga como contenido el valor de un rango determinado. En ese caso, cuando cambie el contenido del rango, va a cambiar el contenido de tu variable una vez que la ejecutas. Más allá de las variables que hemos visto a lo largo de estas clases, existen otros tipos de variables. Aquí tienes un cuadro donde puedes repasarlas a todas. No tiene sentido que yo te explique este cuadro, pero lo tienes tanto en el archivo descargable como deteniendo este video para poder leerlo tranquilo. Pero aquí estás viendo que hay algunas que son booleanas, otras integer, otras cuyo tipo va a depender de la longitud del número que tiene, ya sea positivo o negativo, y así. Paralelamente puedes ver en este cuadro cuánto ocupa en la memoria de tu ordenador estas variables en particular. Cualquier duda que tengas, ya sabes que puedes hacerme una consulta y te la responderé en menos de 24 horas. Finalmente, es necesario que dejemos bien en claro cuál es la sintaxis para declarar una variable. Tienes que poner primero la expresión que determina su alcance, luego el nombre de la variable y luego qué tipo de contenido va a tener. Entonces, si es local o a nivel del módulo va a ser con dim, si es pública con public, y luego de poner el nombre de la variable, as, que en inglés quiere decir como, y el tipo de variable, as integer, as boolean, as string, etc.
Algo que no has visto hasta ahora en la práctica es que puedes declarar más de una variable en la misma línea de código, siempre y cuando esas variables tengan el mismo nivel de alcance. Si todas son locales, por ejemplo, declaras con dim y luego el nombre y el tipo, coma, el otro nombre y el otro tipo pueden ser de diferentes tipos, mientras que todos tengan el mismo nivel de alcance. Para mayor información, aquí tienes un enlace que puede serte de mucha utilidad, ya que están todos los datos técnicos explicitados respecto de las variables. Sabemos que estas clases pueden ser un poco más aburridas que las prácticas, pero quiero ser exhaustivo, así que hemos cubierto todo aquí. Espero que te haya sido de utilidad y cualquier cosa cuentas conmigo.